y cosas. Bien. Bueno, buenos días a todos y a todas. Eh, Según el refrán popular, que la tercera es la vencida, les cuento que ya nos habíamos propuesto y pospuesto 2 fechas el año pasado, porque bueno, apostábamos a que esta presentación del libro fuera presencial. No fue posible y entonces, bueno, la pandemia continúa, la dificultad de real que no cesa, la pandemierda, como dijo Enrique, nos permite en este tiempo volver a utilizar este recurso del Zoom como un descubrimiento con el que nos permitimos todo este tiempo trabajar y seguir apostando a los lazos y a la transmisión del psicoanálisis. Así que hoy la cita es con la presentación del libro titulado Inconsciente, Límite y Metáfora. Su autor, un amigo de la escuela, Daniel Paola, psicoanalista, miembro AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, ex jefe del Servicio de Adolescencia del Hospital Alvear y fue 3 veces presidente de la ESPA. En la escuela presentamos ya en otras oportunidades 2 de sus libros, Inconsciente, Sentido y Forclusión y La Resistencia del Analista. Otros libros publicados son Lo Incorpóreo, Erradamente la Pulsión, Análisis finito o infinito, estallido del universo del discurso. Transadolescencia, psicosis o cuerpo, erotomanía, paranoia y celos. Y para los que les gusta el fútbol, es un ardiente hincha de Racing. Y ahora tengo el agrado de nombrar a quienes serán las presentadoras del libro. Guillermina Díaz, psicoanalista, actual presidenta de la Escuela Sigmund Freud de Rosario, AME y AE de dicha escuela. Rosarina, del Corazón de Rollito, hincha de Central, que desde hace 29 años está en Buenos Aires, pero es nuestra. Celina Mirada, psicoanalista, miembro y actual vicepresidenta de la Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud, adscripta a la Cátedra de Psicoanálisis 2 de la Facultad de Psicología de la UNR, escritora y poeta. Así que luego de estas presentaciones, le vamos a dar la palabra a Guille, que va a comenzar. Bueno, antes de leer lo que tengo escrito, más fácil tenerlo escrito que hablar en general, quiero comentarles que esta mañana me llamó Adriana Zanón diciéndome que lamentablemente no va a poder participar porque hoy su hija cumple 21 años. Así que, bueno, están de cumpleaños ambas. Las mamás nos compartimos el cumpleaños con nuestros hijos cuando van creciendo. Así que nada, un saludo para ellas. Y bueno, voy a comenzar. Presentar este libro en nuestra escuela es para mí un honor y un gusto doble, porque es el libro de un amigo de la Sigmund, pero también un maestro en hacer letra de los puntos oscuros de nuestra práctica como analistas. Inconsciente, límite y metáfora articula desde el título 3 conceptos que ubican al matema que permite formalizar el pasaje de la metáfora al sujeto y del sujeto a la metáfora. Ya en el prólogo nos adelanta su apuesta: seguir validando la pretensión de Freud de hacer científico el discurso del psicoanálisis, sus límites en lo oculto e imposible de demostrar sin la transferencia como experiencia vivencial. ¿Cómo formalizar nuestra práctica y sus límites en lo oscuro? Apuesto. El borde lo marca la letra, siempre y cuando no olvidemos aquello que desde Literater aprendimos.
Letter, homofonía que permite situar la letra como carta, carta al otro para decir, para decirse, pero también letter desliza a liter, litera, basura, allí donde reina el goce. Y esa es la vivencia y la advertencia del autor, que se lleva a cabo en el marco de la transferencia. Encontré una hipótesis ya en el prólogo y una toma de posición. Nos dice: la finitud en el curso de la dirección de la cura de un sujeto en análisis encuentra en este libro un comenzar de nuevo. Solo hay recuerdo tras el olvido, de modo tal que la posición del sujeto del inconsciente se encuentra girando entre infinita y finita. El autor nos abre la puerta para desplegar sus interrogaciones y al mismo tiempo nos interroga. ¿Es necesario pasar 4 veces por una letra para que se produzca un efecto? ¿El efecto? ¿O para que se produzca efecto de letra? En la página 25 responde: la clínica nos lo demuestra. Responde afirmativamente. Y elige mostrar otro alcance del inconsciente. Hay una aclaración que me parece necesaria hacer pasar. Daniel distingue que sujeto, límite y metáfora de ninguna manera coinciden con real, simbólico e imaginario. Me pareció una aclaración importantísima, porque no es que está intentando hacer un nudo borromeo con estos 3 términos. Leo su apuesta. Si los 3 nombres del padre están, pero están sueltos, real, simbólico, imaginario, esos 3 toros no constituyen aún ningún nudo. Será necesario un cuarto, que Lacan llamará síntoma, y que se trata de un cierto deslizamiento del nombre del padre. Nos dice: el límite suena a prohibición, pero su existencia matemática revela constituir una función. Lo encontramos en una escritura, matema de la significación del falo, y ello implica que si hay fantasma por eficacia de la metáfora, se escribe en el límite la represión primordial, Überdrangung. Agrego: Lacan se sorprende de la lucidez freudiana al hallar en dicha represión originaria un modo de hablar del agujero que permite al parletre acceder a la función inconsciente, en donde se despliega caso por caso el falo en función, o upir, o peor. O sucede lo anterior o peor. Así el análisis transcurre como reminiscencia y en ella el decir y el lapsus que nos permiten realizar una lectura a la letra y al mismo tiempo sostener que no hay metáfora del infinito. ¿Cómo nos hace pasar Daniel el estallido? Dice: el estallido es dejarse llevar por la letra, sin saber de la identificación que nos va a llevar a la metáfora. Si no hay universo de discurso, el síntoma adquiere otra variable como punto de articulación donde la recta al infinito no puede metaforizarse. ¿Habría entonces, esta es una pregunta, ¿habría entonces 2 conceptualizaciones diferentes del inconsciente lacaniano y el inconsciente freudiano? Leyendo este libro podemos afirmar con el autor sí. ¿Por qué?
porque la lógica lacaniana incluye el goce y el objeto A soportado en la función phi de x es igual a 0. De allí la paradoja del infinito o el finito o lo finito como límite. Como analistas estamos en los inicios, nos dice. La dificultad de intentar llegar rápido a la tangente, sin aceptar el trauma sexual como catástrofe, insistirá en permanecer hasta que, vía la asociación libre, se nos permita salir de la escena, recorrer el contorno de la primera escena, para luego entrar en la otra escena. A esta altura del partido quiero decir una cosa que pensaba decir al principio y que no la recordé, y es que es un libro, bueno, como los otros, absolutamente clínico. La catástrofe es trauma, devenido del efecto de escuchar. Subrayo escuchar, para que se produzcan sueños y para que el analizante tenga la posibilidad, nos dice el autor, de abstraer. Hecho real que justifica nuestra praxis. Pero deben estar dadas las condiciones para generar esa abstracción. Leo entonces lo que considero una de las hipótesis más novedosas de este libro. Dice: si desarrollo un recorrido entre el sujeto del inconsciente, el límite y su metáfora, es porque el fin es fijar la ficción topológica del punto y de la línea con la configuración de la pintura abstracta. Era un sábado por la tarde en las aulas de la Hebraica. Tuve la oportunidad de asistir a algunas clases del seminario que allí dictaba Daniel cuando la escuela estaba cerrada. Justo en esa clase, en esa primera clase que asistí, después asistí a otras, pero en esa clase, él comenzaba a formalizar lo que transmitió haber encontrado en la obra de Joseph Mallord William Turner. Había llevado al seminario una serie de reproducciones de la obra expuesta en el Museo de Buenos Aires, en Buenos Aires, y nos invitó a mirarlas y decir lo que veíamos. Fue una experiencia fuerte para mí, porque lo que yo había visto en la muestra del Museo de Buenos Aires, precedida por el impacto de la primera vuelta, en la Tate Gallery, era absolutamente diferente de aquella a la que nos convocaba un analista en su seminario. Turner introduce la idea de abstracción y cada uno de sus cuadros muestran algo así como una luz o un agujero. En la clase del seminario que comentaba, Daniel nos llevó primero a mirar, después a abstraernos de la figura del cuadro y luego a hacer foco en el agujero. Y eso fue para mí una enseñanza en acto de la práctica del psicoanálisis, donde la consistencia imaginaria da lugar al agujero, desde donde surge, emana, se puede leer el goce del fantasma. Por lo general relacionamos directamente la noción de agujero a lo simbólico, a los significantes, al límite, decíamos, que impone la represión primordial. Pero el autor nos dice, ese agujero simbólico supuesto verdadero, y he aquí, yo encuentro su tesis, solo es percibido
bajo el efecto de un agujero imaginario. Voy a tomar una secuencia de un relato clínico, sin entrar en detalles, que Daniel utiliza para darle valor a la interpretación que subyace en el agujero imaginario. Lo pueden encontrar en el libro en la página 106. Brevemente, un sujeto sueña que es alguien que está en la calle, en una calle. No puede decir nada más. La asociación inmediata que resulta de su enunciado en sesión lo ubica enfrentado a una casa. Luego prosigue un silencio que es respetado por el analista a la espera de inducir el punto de asociación. El silencio del analista propicia las asociaciones. El sujeto del sueño, no sin sorpresa, las produce. Calle, casa, casa de una tía, y así las va hilvanando hasta llegar a que esa tía resulta haber sido reconocida tardíamente por su padre. Hilando dichas asociaciones aparece un recuerdo del día anterior al sueño. Dice el analizante: encontré una vereda que tenía un alabastro. Piedra blanquecina, casi transparente, muy linda. No sé qué más. El autor es contundente. Nos dice: la inconsistencia tiene un punto culmine en la palabra alabastro. Es necesario reescribir la palabra alabastro para mostrar lo que se encuentra en el eje de la interpretación, porque ahí pasa al inconsciente, pasa el inconsciente. En la palabra alabastro se puede leer basta, bastardo y ala. Una palabra se ofrece como anagrama a partir de un reordenamiento de letras. No solo la homofonía nutre al principio del placer, también el anagrama delimita un goce. En ese lugar del agujero imaginario donde surge la palabra alabastro, comprendemos el valor de poder leerlo, acotando el goce desplegado en la vida de ese analizante. Turner pinta más de lo que sabe. Pinta el lugar lumínico y que al mismo tiempo puede ser el más oscuro. El analizante también dice más de lo que sabe. El analista toma ese no saber, letra del sujeto y goce que lo habita. Para concluir, acompañar al autor en el desarrollo de este libro nos permite soportar que no todo sea fálico. Lacan propone en Leturdi un relevo del nombre del padre con la castración. Esa castración no puede suceder si el sujeto no acepta una renuncia al todo de la función fálica. Ello cuenta en la dirección de una cura. Les recomiendo la lectura de este libro que echa luz a la opacidad de nuestra práctica. Dejo una hipótesis interesante en relación a nuestra formación para el diálogo. Termino aquí agradeciendo vuestra escucha, agradeciendo al autor y leyendo a la letra unas palabras de Daniel Paola, con lo cual termino. Nos dice: cuando interpretamos, lo hacemos desde el sentido. No hay otra manera. Siempre aparece el objeto A, el agujero imaginario que da cuenta de un agujero simbólico. Muchísimas gracias. He aprendido
un montón. Muchísimas gracias, Dani. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Celi. Gracias, Yor. Bueno, buen día a todas y a todos, a los que no pude saludar antes. Elegí un título para la presentación, es Punto Ciego. Cada vez que termina una sesión, el analista querría que no queden lugares oscuros. ¿Es eso posible? Termino de leer esa pregunta, cierro el libro y me pongo a escribir. La prosa de Daniel Paola toma distancia de un modo de expresión persuasivo y adquiere una forma compacta y porosa. No engañaría al lector advirtiendo que en cada oración se encontrará sobre una superficie contundente en rigurosidad teórica y al mismo tiempo permeable a diferentes líneas interpretativas. 8 libros del autor anteceden a Inconsciente, Límite y Metáfora. En un viaje durante 9 capítulos, el libro requiere de una lectura pausada para ahondar en un recorrido que va del oscuro propio del psiquismo a la coloración de la interpretación. El autor se atreve en ese camino a construir con otros, entre los cuales me interesa señalar el teorema de Gödel por la relación de lo inconsistente y la indecidibilidad, y a Turner con su afirmación de que el color está determinado por la luz y la oscuridad. Arte, lógica y matemática son 3 que anudan una transmisión que pretende, siguiendo a Freud, hacer científico el discurso del psicoanálisis, sin escatimar sus límites en lo oculto e imposible de demostrar sin una experiencia vivencial como lo es la transferencia. Así textual lo presenta el autor, nomás abriendo las primeras hojas del libro. Estirando de la cuerda de la interpretación que llegan a vibrar los 3 que titulan el libro, Inconsciente, Límite y Metáfora. El límite comienza con una función, el falo. El sujeto, en la distorsión imaginaria del narcisismo primario, reduce el absoluto al menos fi y enmarca el objeto A como real. El límite lo encontramos en una escritura matema de la cual es deducible una significación. El límite se puede escribir como represión primordial. Una función tiende a 0, entonces es finita, o no tiende a 0 y es infinita. Un análisis se circunscribe entre un finito y un infinito. Coexisten finito e infinito porque existe el límite de una función que acapara al sujeto gracias al menos fi. Es decir, es por el menos fi que existe la finitud y la infinitud. La función finita tiende a 0 y la infinita se potencia, dando lugar a un infinito del infinito. Y es allí donde el autor no vacila en afirmar que ahí no se trata del deseo, sino del narcisismo secundario. En Los nombres del padre, Lacan señala que antes del psicoanálisis, lo simbólico estaba en el centro del lenguaje. Lo simbólico precede a lo imaginario. Después viene su constitución en el narcisismo. Lo religioso se manejaba con metáforas. El inconsciente proviene de una complicidad con lo religioso. Si hay primera palabra, es de Dios. Metáfora rígida que se gasta en la repetición de las series edípicas. No digo nada nuevo afirmando que la transferencia entra en relación con la interpretación. Transferencia que el autor presenta como falso enlace y a partir de eso se desarrolla el concepto del inconsciente. Cada interpretación es del orden del sentido y el autor destaca que si el falo tiene una cara real, es el faro que alumbra para que no encallemos demasiado en lo sexual.
El estallido, concepto trabajado minuciosamente en otro libro del autor, Análisis finito e infinito, estallido del universo de discurso, reposa en el movimiento entre lo que anuda y desanuda. Hay un instante de luz en el análisis que lo muestra como salvación para la vida a partir de una muerte. El analista genera las condiciones para que un analizante encuentre el resto lumínico para poder guiarse. Estallido, movimiento y reposo cobran dinamismo enmarcados en las nociones de inconsciente, límite y metáfora. Daniel enfatiza que el análisis transcurre como reminiscencia y en ella emerge un lapsus, una manifestación del inconsciente que nos conduce a la lectura de una letra. Esa letra es segunda. Antes existe el rasgo unario que engendra un vacío que conduce a la metáfora. Precisemos este ordenamiento que insiste en el libro. De la distorsión de lo simbólico surge lo imaginario. De la distorsión de lo imaginario resulta el objeto A. Se gasta la metáfora rígida y religiosa, ya que demuestra su resto. El autor, siguiendo la lógica lacaniana, subraya que en el análisis siempre nos encontramos con una identificación, y esto nos lleva a la metáfora que la letra invoca en el lapsus. Que un análisis se desplace en la existencia de lo infinito y de lo infinito permite ubicar el momento del estallido, que es dejarse llevar letra por letra sin saber de la identificación que conduce a una metáfora. Esto produce un estallido del síntoma si es que no hay universo de discurso. Del desarrollo anterior se desprende y se comprende lo que sigue puntuando el autor, que en el límite no se trata solo de significaciones. Más allá de la significación, nos topamos con la significancia. Daniel refiere entonces al desprecio por la palabra para dar lugar a su dispersión fonemática. Queda establecido que todo lo que se hace como límite es significación, que es circunscripta por la palabra que conduce a ese sujeto. En el campo de la significancia, ¿dónde está el contrasentido de la palabra amo? Del decir al dicho suceden movimientos de expansión y de contracción. Estos no son términos específicos que usa el autor, los menciono porque es una manera que encontré de nombrar que tiene que ver con mi lectura. Expansión y contracción que entiendo como movimientos posibles de hacer en torno a un eje fijación que da inicio a una estructuración subjetiva. La palabra amo, aquella a la que responde el sujeto, es un centro sobre el cual se producen giros, expansiones y contracciones. Disponer de estos elementos para representar el psiquismo tiene consecuencias en la dirección de una cura. La interpretación que hace un analista es del orden del sentido y también siempre irá en contra de la significación. El autor formula una pregunta. ¿Cómo puede ser que algo sea del sentido y vaya en contra de la significación? Arriesga una respuesta. Podría ser que la interpretación crea un nuevo sentido para hacer caer a otro y toma como soporte ir en contra de la significación. En la lectura de un libro uno se adentra en una complicidad única que se gesta entre el lector y lo leído. Estando la escritura de esta presentación rondando en mi cabeza, sabrán ustedes que cuando uno se compromete a un trabajo escrito tiene ideas deambulando, más allá del tiempo que dedica precisamente a escribir, a tipear en la computadora. En ese tiempo, deambulando con las ocurrencias, encuentro un trompo, ese juguete en forma de cono que se hace girar. Observándolo en su movimiento, se me ocurre que el trabajo de un analista podría hacer de la palabra que comanda el sujeto
volverlo un trompo. Pérdida del equilibrio de la palabra amo. El analista imprime la fuerza para desatar el movimiento y también hace de suelo muro para que el giro se vaya debilitando, advertido de no dejar mareado al analizante. Lo que produce el giro es una pérdida de estabilidad en el centro de gravedad y como consecuencia deja de producirse ese giro sobre sí mismo y se expande describiendo círculos más amplios en el terreno. No es para desconsiderar que el trompo por lo general está coloreado y en su giro desmezcla los colores, se entreveran, pierden nitidez y exactitud. ¿Habrá en esa desmezcla una alusión a la dispersión fonemática? La declinación del movimiento del trompo se efectúa cuando comienza a tumbarse, rueda y por fin se detiene. Viene a cuento de este texto de presentación que 2 o 3 días antes de hoy tengo un sueño del que solo recuerdo una bicicleta. Una paciente había llegado a contar en su sesión que aprendió tarde a andar en bicicleta. La ciudad donde ella pasó su infancia, y particularmente la zona donde vivía, no invitaba a dar la vuelta a manzana en bici, era muy riesgoso. Una avenida muy transitada. Recuerda que un tío le preguntó qué quería que le regale Papá Noel para la Navidad. Ella dice, qué ingenuo mi tío, que creía que yo con 10 años seguía creyendo en Papá Noel y que no sabía que eran los padres. No obstante ese pensamiento, ella no niega esa creencia del tío, e incluso, precavida para que no sospeche, tuvo en cuenta el razonamiento de un niño que cree y en consecuencia dice, le tengo que pedir algo grande. Le dice, le quiero pedir una bicicleta. El día de Navidad le regalan la bicicleta. No querer desmentir la creencia del otro es sostener que Papá Noel existe, aunque sean los padres. Es una ficción, parte de la magia que es necesario transmitir. En el 2019, el mismo año que Inconsciente, Límite y Metáfora sale a la luz, el Museo Nacional de Bellas Artes presenta por primera vez acá en Argentina una exposición de Turner. Fuimos con mi hijo Joaquín y en un momento del recorrido él me dice, qué loco este tipo. El arte no es objetivo, pero tampoco es hacer lo que te pinte. El punto ciego es la zona de la retina de donde surge el nervio óptico, que carece de células sensibles a la luz, perdiendo así toda sensibilidad óptica. El ombligo del sueño es lo que los analistas no desconocemos. Y es por ello que en el arte de conducir una por una cada cura, la degradación de un color no se equipara a ser lo que nos pinta. La pretensión de hacer científico el discurso del psicoanálisis no se resuelve en la fascinación del iluminismo encandilado por la exigencia de saber sentido. Tampoco se justifica en el oscurantismo. Más bien, se sostiene en el reconocimiento del límite que traza lo oscuro que da existencia a la mentalidad. Inconsciente, Límite y Metáfora tiene 9 capítulos que en hora de lectura equivalen a una serie de Netflix. Hay tiempo para leer. Es cuestión de dar con un libro luminoso que se atreva a las zonas oscuras y ríspidas. Si me fue necesario traer situaciones que existieron y se ligaron a este texto, a la lectura de este texto, es porque no conozco otra manera de invitar a leer un libro que no sea narrando los impactos que el texto produce en las superficies del cuerpo del lector. Agradecida a cada uno de ustedes por disponerse a esta escucha y al autor que las haya causado. Lo mejor que se puede decir de un libro es que al cerrarlo nos haya dejado con preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Celi, Guille,
Y ahora abrimos un espacio para comentarios, preguntas de ustedes, del autor, lo que quieran. Pueden anotarse en el chat. Dora. Dora, ¿dónde estás? Pero se levantó Guillermina y le quería preguntar algo, Guille, de lo que ella Ahí viene. dijo. Ahí viene. Ahí viene. Porque, bueno, gracias, buenos días a todos, gracias por lo que nos han hecho escuchar, gracias Daniel, bienvenido a nuestra escuela, gracias por tu libro. Guillermina, te quería preguntar algo que vos planteaste para poder hacer un comentario. Pero me quedaron fragmentos de lo que vos dijiste. De todas maneras, les voy a decir lo que a mí se me ocurrió. Cuando lo que llamaste una hipótesis del libro, que dice que si se desarrolla un recorrido entre el sujeto, el límite y la metáfora, que el fin es fijar un punto. Esto fue lo que a mí me quedó dando vueltas. ¿Lo podrías volver a decir? Y entonces yo puedo hacer el comentario. Después pasaste a lo de Turner, que me sorprendió, porque justamente me hiciste a recordar a un pintor, a Le Parc, por eso te lo pregunto. No sé Estás si... muteada, Guille. Guille. No se escucha. Guille, estás muteada. Bien. Sí, gracias. por favor. Gracias. Sí, yo lo subrayo como una de las hipótesis más novedosas del libro, para mí, obviamente. Dice, si desarrollo un recorrido entre el sujeto del inconsciente, el límite y su metáfora, es porque el fin es fijar la ficción topológica del punto y de la línea con la configuración de la pintura abstracta. Eso era. Me pareció, yo lo puse así porque me parece que en el capítulo 6 de los 9 que mencionó que tiene este libro, que lo mencionó Celina, en el capítulo 6 a mí me parece que el autor baja sus cartas. Y es a partir de ese capítulo que él empieza a trabajar la cuestión esta del agujero en relación a la pintura abstracta, justamente. Bueno, gracias. Yo tomando la invitación que hicieron con lo que nos hicieron escuchar a leer este libro, lo que hizo Celina en relación al sueño, justamente cuando Guillermina formuló lo que ella consideraba la hipótesis fuerte y fundamental de este libro, pensé en la pintura de Le Parc. Cuando mencionaste y aparece Turner, sí, tuvimos la suerte de poder ver la muestra de Turner tratando de pintar el aire, el vapor, lo etéreo, la atmósfera. Y recordé a Le Parc, que también tuvimos una muestra maravillosa de Le Parc antes de la pandemia, en 3 de los museos de Buenos Aires, porque en una entrevista mucho tiempo atrás que le hicieron a Le Parc, él contó un sueño y contó que él soñaba que que estaba como entre las nubes, en un estado, en una materialidad nubosa, y que quería avanzar hacia un punto bien escrito el punto, y que a medida que quería avanzar hacia ese punto con mucha dificultad, a pesar de que el medio en que se movía era gaseoso, se le alejaba, no podía llegar, y que su obra era
llegar a ese punto. Era a partir de ese sueño y de ese punto. Bueno, habrán visto ustedes las pinturas de Le Parc, donde los puntos toman diversidad de movimientos, de colores, dimensiones, y me pareció entonces eso como muy impresionante cuando escuché esta formulación. Y la otra, que además también es una pregunta a Daniel, donde el que el agujero simbólico solo se percibe bajo el efecto de un agujero imaginario. Me pareció una formulación contundente, luminosa, y para no dejar escapar. Y que me parece que tiene que ver con la vivencia de contemplar y de encontrarse y de enfrentarse con estas obras de estos grandes pintores. Aunque ya el claro oscuro viene con Leonardo, ¿no? Aunque sea figurativo. Pero otra cosa que les agradezco, todavía no he leído el libro, ya me han entusiasmado muchísimo, es que seguramente cuando vuelva a mirar las pinturas de Turner las voy a mirar de otro modo. Gracias. ¿Puedo plantear una cosita? Daniel, te quería agradecer, digamos, porque el análisis que haces de la obra de Turner y con lo que hablas adelante antes, ¿no? De la escritura de Pollock, de los expresionistas, y me pareció re interesante esto que planteas, que fue el primero Turner en ficcionar, en presentar ficción, en hacer verosímil lo inverosímil, y este atravesamiento que planteas de la catástrofe, y lo llevas a la escena del análisis, como de la entrada de la catástrofe, del trauma en la escena del análisis, y no irse por vertientes, como vos decías, que nombras la dificultad de los analistas en el apuro o en irse por otra vertiente. Y después me pareció una perlita re linda, que no lo había nunca pensado así, cuando hablas del chisme. Cuando hablas del chisme como ficción, y la posibilidad de acordar con el chisme, y así podríamos escuchar ficción, ¿no? Bueno, agradecerte porque todo ese capítulo había podido ir a ver la muestra de Turner, la verdad que todo ese capítulo me gustó mucho. Bueno, ¿hablo? Sí, sí. Bueno, a ver, primero les cuento que es mi primera experiencia con esta computadora, con lo cual no puedo escribir en el chat porque no sé. Así que es una computadora que con mi conocimiento mío de software es bastante lento, y no puedo agradecerles, y lo hago públicamente, primero a Guille. Muchas gracias, Guillermina Díaz, porque leíste el libro y porque me estás devolviendo algo bello, y que toca lo real, como intenté escribir. Y a Celina, digamos, en esa dimensión que va de esa imagen que hizo del trompo, ¿no es cierto? Cómo podemos encontrar el punto, y en la medida que va perdiendo movimiento, ¿no es cierto?, podemos llegar hasta el significante. Porque hay un punto donde el significante, digamos, digamos, la detención sería el significante, ¿no? En cada una de las dos encuentro, digamos, una lectura que me complace mucho más de la crítica que yo tengo sobre el libro. Lo que quise hacer, primero contestando muestro el libro para Dora, esto
no es Le Parc, pero podría haberlo sido, digamos, de una manera, ¿cómo te podría decir? Casi un pequeño plagio. Es decir, por ejemplo, fíjense en su gran obra El alquimista, y tiene como una semejanza a este entrecruzamiento, aunque yo lo que creo que Le Parc también me influyó para poder diseñar la tapa, porque la tapa la diseñé yo, ¿no? Es decir, son 4 entrecruzamientos, pero si ustedes ven los cuadros de Le Parc, utilizando los distintos colores, van a ver algo muy similar. Es decir, similar en el sentido estético, no quiere decir que yo quiera poner, digamos, no quiero abusar en el sentido de una conceptualización estética, pero sí que hay algo artístico, hay algo artístico que se juega en el descubrimiento de, de un cierto saber de Turner, porque es juzgado como el primer artista abstracto sin que él lo sepa. Es decir, él no supo que fue considerado el primer pintor abstracto. En esa abstracción yo lo que creo es que lo que dibuja todo el tiempo es el agujero. Está representado en varios cuadros para mostrar que efectivamente el agujero, que es el único que puede llegar a conformar nuestro espacio, es el agujero imaginario. Porque el agujero simbólico, de acuerdo a lo que leo en la obra de Lacan, es inaccesible, digamos. Pero sí yo puedo formular el agujero imaginario a partir de por ejemplo, una pequeña referencia de Lacan de la clase 11, para que vean, de RCI, donde él dice: cada uno encuentra su agujero de ratón, ¿no? El agujero de ratón significa que uno entra por ahí a ese real, ¿no? Es el punto donde simplemente estoy mostrando una eficacia de la mentalidad que va más allá de si es neurótica, perversa, psicótica, no sé, no me fijo en eso, sino que una vez que se encuentra ese agujero, ahí se puede encarar de distinta manera, ¿no? Es decir, estoy hablando de la mentalidad. A través de Turner estoy diciendo que cuando el sujeto llega en el arte a una dimensión conceptual abstracta, quiere decir que hay otra mentalidad. Y Turner está pintando otra mentalidad que resurge, no diría de la nada, pero es el primero que se reconoce así, por lo que él no tenía intención de hacer, pero por lo cual era muy criticado, ¿no? Por ejemplo, el cuadro que más comento, ya le digo, es que estaba refiriendo recién Guille, que es Barco en llamas.
este cuadro es considerado una alusión a la abstracción, porque si yo no les digo que es barco en llamas, no se entiende muy bien qué es. La referencia es el intento de este libro de disminuir lo que queda de la palabra divina, o sea, no que es el amo y todo eso que ya lo sabemos, el S1, no estoy hablando de eso, estoy diciendo que hay una tendencia simbólica a considerar la palabra divina, y que lo que hace el psicoanálisis es reducir esto hacia el punto cero que se da ese encuentro entre imaginario y real. Y ahí recién se toma la función fálica como para ir más allá, digamos, y establecer una recta. El punto ciego es el agujero imaginario. Es el punto, digamos, que está en lo que no se puede ver. Es la entrada del nervio óptico a la retina. Siempre recuerdo que ese es el punto que no se puede ver. Uno cuando está viendo, hay un punto ciego. Hay algo que uno, por más que se tiene un objeto para ver, no lo ve. Es una especie de magia, una especie de efecto de la mirada, donde el fantasma tiene una existencia gracias a lo escópico, porque lo escópico refiere lo que no se puede ver primero. Lo primero que refiere lo escópico es lo que no se puede ver, y a partir de ahí es que se puede ver. Pero primero tiene que referirse a lo que no se puede ver. Es simplemente esto un texto que les agradezco muchísimo que a ustedes se hayan referido. Es un intento de hacer una reducción, se podría decir, de un pensamiento, una reducción de una posición, de que algo así como, bueno, es mi caída de construir la palabra divina. Es decir, es un intento de deconstruir la palabra divina para mí y para los que lo lean. Es decir, gracias a eso, no les recomiendo, leer el libro entero. Me parece que hay que leerlo capítulo por capítulo, como dijo Celina, que me encantó, digamos, la idea, parece la serie, tendría que ser una serie de Netflix, ¿no? Es decir, primero, son 9 capítulos, no les recomiendo que lean todos juntos. Lean uno, si alguno tiene ganas de leerlo, lean uno, después lean el segundo, después el tercero, el cuarto, porque está todo hilado, digamos, es una especie de hilación, donde se empieza de una manera y termina de otra. Es decir, y tiene, como dijo Guillermina, tiene 2 o 3 ejemplos clínicos que muestran la importancia de la letra en relación al anagrama. Bueno, esto es lo que quiero decir. Muchísimas gracias por haberse puesto en esta escena, acompañándome en esta escena. Esta escena donde estoy simplemente mostrando que había escrito un libro y bueno, uno cuando escribe un libro lo hace como para que alguien lo lea. Y si no lo lee nadie, no importa, porque en realidad me va a dar ganas de escribir otro, porque como no lo leyó nadie, seguramente no lo escribí bien. Entonces voy a escribirlo de otra manera. Y así puede ser hasta que me muera. Después no sé qué va a pasar, pero uno se evapora, dicen, ¿no? Y los libros no. Es decir, los libros no. Es decir, algunos libros no se evaporan. No quiere decir que los míos no se vayan a evaporar.
puede ser que evidentemente mi presencia haga que los libros existan, después puede ser que no desaparezca. Pero no importa, mientras tanto esto es una prueba de existencia. No importa qué va a pasar después, cuando yo no exista. Es un momento de existencia donde yo voy haciendo libros. Uno, y después va a haber otro que va a salir, gracias Georgina, el próximo libro va a ser junto a Fernanda Restivo y a Silvana Tagliaferro y a René Leu, porque hicimos un coloquio sobre la impredicatividad del goce y el estallido, y que va a aparecer dentro de poco, supongo que 2 o 3 meses, donde hay un debate. Eso es un libro compartido. Después escribiré otro. Pero que quiero decir que uno escribe más allá, yo estoy hablando de la escritura como una especie de subsistencia en la existencia. Tengo que escribir porque encuentro satisfacción al hacerlo. Nada más. Muchas gracias por haberme acompañado y haberme dicho estas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Eli. Daniel, me encanta lo que acabas de decir. Me encanta que transmitas esa experiencia de escribir, de lo que es escribir para vos. Y realmente Guille y Celina, pero fantásticas sus presentaciones. Confieso que todavía no leí el libro, pero hermosas presentaciones y felicitaciones a los tres. Muchas gracias, Laura. Georgina me hizo el favor que poner recién en el chat el lugar donde se puede comprar, porque evidentemente no es que yo no tenga la intención que no. Si alguien tiene intención, ahí dice directamente un link que es Mercado Pago y directamente te llevan el libro a tu casa. Ahí está. O sea, sí, tengo la intención de que me lean, pero no tengo que tener en cuenta la idea de que me van a leer. Yo estoy haciendo un ejercicio de reducción de una palabra divina a una deconstrucción de letras hasta el anagrama, como para decir que a partir de ahí encuentro el sentido. Y una sola cosa más, porque soy como criticado porque hablo del estallido de discurso, del universo de discurso. El tema es lo siguiente. Lo aclaro. Deleuze escribió sobre el estallido del universo de discurso una vez que lo había escuchado, seguramente a Lacan en el Seminario del Fantasma. Está la referencia en el Seminario 16, diciendo Lacan que lo felicita a Deleuze por haber escrito La lógica del sentido. Lo que pasa es que yo estoy oponiéndome a Deleuze en el punto donde plantea que el estallido del universo del discurso lo que lleva es a una pérdida donde se encuentra el ser. No, digo yo. No, ¿cómo puede ser que si yo dejo eso ahí, me estoy perdiendo una elaboración del psicoanálisis? No. El estallido del universo del discurso, si llega a un punto, digamos, de estallido, es para encontrar un sentido nuevo. No como dice Deleuze, que en el estallido del universo del discurso hay pérdida, y esa pérdida se constituye en el ente, es decir, en la ontología. Y entonces todos hablan del ente en pérdida. Yo les digo, George Agamben habla de deseo melancólico, y yo no me quiero sumir en ese deseo melancólico. No quiero, no tengo ganas, no quiero. Es decir, yo lo que digo es que cuando uno dice que va más allá del falo, tiene territorio como para seguir elaborando, para seguir encontrando sentido. ¿El sentido va a seguir siendo fálico? Sí. No tiene otra posibilidad, ¿no?
porque si hubiera otro goce que el fálico, haría falta que no fuese ese. Entonces sigue siendo fálico, pero hay como un bache en el falo, como para que aparezca otro sentido. Yo digo, quiero decir esto, es decir, porque estoy sumándome a una discusión sobre el estallido discurso, que tal vez fue una discusión que apareció en Francia en el año 1970, 67, 68, qué sé yo. Pero a mí me parece que es vigente como para decir que uno vuelve al sentido. A mí este libro me vuelve al sentido de volver a escribir, bueno, como decía Laura, en principio para mí, y encontrar qué es lo que voy desconstruyendo, como se dice ahora, ¿no? Gracias. Quería comentar otra cuestión que no la incluí en el escrito, pero que me parece interesante en función de esto que acaba de decir Daniel en relación a aquellos autores con los cuales dialoga y muchas veces desestima, digamos, sus proposiciones. También le pasa con Derrida. Daniel dialoga con Derrida y difiere. Y hay a partir de esa diferencia, él hace un planteo interesante que dice, lo que viaja no es la metáfora, sino el sujeto. Y eso me pareció muy interesante en relación a una afirmación, que es la que yo quería, si se discute, y si no, me parece que por lo menos que quede planteada, que tiene que ver con que, además de todo lo dicho, y además agradezco el trabajo de Celina porque me pareció bellísimo, y además de sólido, digamos, no solamente bello como un poema, sino que me gustó mucho. Pero lo que quería subrayar es una afirmación fuerte que hace Daniel, cuando dice que no hay transparencia en la transmisión. Y por ello no supongo, estoy leyendo ahora del libro, no supongo que el psicoanálisis concluya, ni en el pase, ni en la nominación. El psicoanálisis continúa porque todavía existen desfiladeros ignotos por donde seguir avanzando. Y eso me parece de una ética impecable en relación a algunos estereotipos en relación a las nominaciones. Gracias, Guille. Estuve buscando esa frase y no la encontraba, a pesar de que obviamente estuve leyendo el libro, porque si no iba a ser papelón, no iba a poder hablar de nada. Pero esa frase que la escribí no la encontré. Pero digo eso, digo efectivamente eso. No me opongo al pase, no me opongo a la nominación de ninguna manera. Yo lo que digo es que hay que dejarlo ahí, digamos, y seguir adelante, qué sé yo. No es que la nominación es el problema. Te cuento, está en la página 81. Muchas gracias. Ahora ya lo voy a... O sea, es muy interesante. Que se entienda que yo no estoy en contra del pase. No. Hoy simplemente estoy diciendo que el pase es un pase, y si hay nominación o no sé, puede ser, no importa. El pase es un lugar donde, más allá de la nominación, hay que seguir en ese punto ignoto, se podría decir. Claro. Que, uno sigue descubriendo y uno sigue diciendo o escribiendo. Es decir, hay como una especie de satisfacción personal en escribir. No tengo otra cosa que hacer que deleitarme de vez en cuando con lo que estoy escribiendo.
Bueno, es así, no es la pretensión de hacer de una obra ni una gran obra. Es la escritura lo que me mueve como psicoanalista. Nada más, no quiero ir más allá de eso. Bueno, Pidió la palabra ¿puedo? Susana, ¿puede ser? Y Dora. Ah, ok, me anoto Susana, te escuchamos, Susana. Y después Demetrio pidió la palabra, George. Después Bien, de Susana y bien, bien. Ajá. Hola. Hola. Hola, Me van a tener que disculpar. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? yo lo Me veo. van a tener que disculpar. Estoy en Buenos Aires y no tenía conexión en mi departamento y me tuve que venir a un bar. Pero realmente fue un gusto escuchar la presentación. Solamente voy a hacer un comentario respecto de, en principio, felicitarlo a Daniel, no solo por la publicación del libro, que aún no leí, sino por los comentarios que hiciste, Daniel, y invitan y me convocan, digamos, al texto. Y también quería agradecer las puntuaciones y la lectura que hicieron Guillermina y Celina, que realmente podría decir que me llevaron a lo real de mi práctica. Y en ese sentido realmente agradezco la publicación del libro y los comentarios. Muchísimas gracias y además felicito a la Escuela de Psicoanálisis que ha podido organizar esta presentación. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Susana. Bueno, Dora, Demetrio después. Sí, quería retomar algo que planteó Daniel, porque me parece muy importante, sobre todo en el sentido que venía diciendo Susana, en el sentido de la clínica y en el sentido de la ética que mencionó antes Guillermina. Esta diferencia con Deleuze no es lo mismo la dirección de la cura con la posición que vos nos transmitís, lo que después del destallido, nuevos sentidos, a una ontología, y entonces me parece algo verdaderamente fundamental para nuestra práctica. Así que también quería resaltar esto. Gracias. Demetrio. Hola. Bueno, yo también quería hacer mis felicitaciones. En verdad, yo tampoco le entré al libro todavía, así que voy a intentar hacerlo en cuanto pueda. Ahora, no sé si buscarlo en Netflix, así por las instrucciones que nos dio Daniel, o en alguna librería. Voy a ver. Sí. Decime, dígame. En el chat está la dirección de Mercado Libre donde se puede obtener. Ah, bueno. Y voy a seguir las instrucciones, tal cual Cortázar también nos dice, ¿no? Cómo subir o bajar una escalera. Acá nuestro ardiente académico, así como Georgina lo catalogó pues, por hincha de Racing, digo, ¿no? Vamos a buscarlo entonces por Mercado Libre y seguir las instrucciones, capítulo por capítulo, ¿está bien? No, venga acá que se lo... Venga acá, bueno. Un whisky, listo. Bueno. Tóqueme el portero, dígame. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y esta vez toco y me quedo, no voy a rajar. Así, no, lo voy a leer, le voy a entrar al libro porque la verdad que me ha dado ganas. Los comentarios, la lectura de Guillermina, de Celina, tan ajustada, digamos, a la letra del libro. Y un par de cosas escuché, solo quiero decir esto, pero Guillermina se encargó de diferenciar el título del libro de cualquier imaginería de RCI, ¿no? Me parece una diferenciación interesante, digo, para no apurarnos con el sentido, ¿no?
no apurarnos. El sentido va a venir, pero bueno, no nos tenemos que apurar. Así que lo voy a leer tranquilo, lo voy a tratar de, así, de a poquito, ir metabolizando, para usar un término. Y otro tema, análogo a me surgió cuando Guillermina rescató el hacer científico el discurso del psicoanálisis, no, perdón, Celina, me parece que, no recuerdo ahora, pero estaba hablando del arte, de la lógica y la matemática, ¿sí? Ahora, a mí me parece que esto no es análogo a inscribir al psicoanálisis en la ciencia. Es decir, hacer científico el discurso del psicoanálisis no es análogo a a inscribir al psicoanálisis en la ciencia. Quería preguntarle qué le parece esta diferencia. Y bueno, y felicitarlo. Bueno, que no hay que efectivamente no hay que apurarse en encontrar un sentido rápido. Por eso, por ejemplo, primero hay que saber, digamos, cuál es la dimensión de la escritura analítica, en mi caso, y la diferencia con la literatura, por ejemplo, de un escritor. Me parece que la literatura de un escritor tiene más alcance, muchísimo más alcance, y además la literatura psicoanalítica tiene como una superproducción porque forma parte de la constitución del analista escribir. Entonces, cuando uno escucha, cuando uno escribe, en todo caso está buscando un nuevo sentido. Es decir, hay una búsqueda de un nuevo sentido. Yo estaba mostrando simplemente es el punto donde se encuentra el nuevo sentido. Hay que llegar hasta determinado lugar, hay que deconstruir, hay que llegar hasta ese cero de real imaginario para encontrar, digamos, esa repetición que nos lleve al trasonario, después al Borstellum representant, y después llegamos al nudo Borromeo, ¿no? Son repeticiones, pero yo fui hasta, en este libro, fue al punto donde esto que estaba diciendo Dora, ¿no? Yo estaba poniendo en acto que lo que sucede a diferencia de la ontología que propone Deleuze, que prende la filosofía, es tomar esa pérdida como el ser. No, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que encontrar un nuevo sentido como para dar, digamos, que nuestro discurso prosiga, porque vuelve la función fálica. La función fálica es porque en algún punto puede ser negada y desaparece. Bueno, porque hay agujeros, de acuerdo, y uno queda un poco preguntándose, ¿y ahora qué hago? Bueno, macanudo, el sentido va a aparecer. El sentido va a aparecer si es que el significante representa, Borstellum, representa otro significante. Es decir, y ese lugar es muy reducido. Eso es lo que quiero mostrar. Es muy reducido el sentido con el cual estamos trabajando. Eso. Gracias, Demetrio. Georgina. Flor, está muteada. No se te escucha. Mil disculpas. La palabra a Enrique Ratín y después a Fernanda. Bueno, gracias, Georgina. Bueno, muchas gracias por la actividad. Gracias a las dos presentadoras de
del libro de amigo Daniel, que prometo leer. Eso sí, no te prometo, Daniel, leerlo como me lo sugeriste. Eso va a ser una segunda instancia. Voy a pegarme más a la cuestión que traía Demetrio de Rayuela, de leerlo de otra manera. Para después sí leerlo como vos lo sugerís. Pensaba en hablabas hace un rato sobre el placer de la escritura, que era lo que te convocaba o te incitaba a la escritura de los libros. Creo que es el placer de la escritura y la necesidad de la escritura. Pero también hay otro costado que tiene que ver con el placer de la lectura. Y el placer de la lectura nos convoca inevitablemente también a la angustia de la lectura, sobre todo porque nos encontramos con aquello que desconocemos, porque no habíamos trabajado hasta ahora, y que un colega nos los pone en la letra de una manera distinta. Y pensaba, bueno, hay muchísimas cosas para hablar, seguramente si hubiera leído el libro, podría de alguna manera estar diciendo algunas otras cosas diferentes. Pero pensé en esta cuestión el título del libro, ¿no? Que es como me gusta comenzar a leer algo. Cuando leo un artículo, me gusta comenzar con el título que alguien le puso al artículo. Cuando leo un libro, me gusta tratar de empezar por el título que le puso. Y esta cuestión de inconsciente, límite, metáfora, creo que de alguna manera sí tiene ese hilo conductor que Daniel parece proponernos en el texto y que voy a ir a descubrir. Y que para que la metáfora pueda de alguna manera poner su límite, no puede más que partir del inconsciente. Por eso yo creo que hay una lógica ahí que va del inconsciente a la metáfora pasando por el límite, que a su vez puede ser leído retroactivamente. Es a partir de la metáfora que solamente podemos encontrar lo del inconsciente en lo que del límite tiene. Digo como una primera lectura del título del libro. Después pensaba esta cuestión que se venía trabajando del sentido y del estallido. Totalmente de acuerdo. No podemos hacer como resultante del estallido una antología, estamos absolutamente de acuerdo con eso. Pensaba en esta cuestión de las letras. El analista cuando escribe un libro ordena letras. El analista cuando escucha una cascada de decires, de equívocos, de lapsus, que de alguna manera necesitan ordenarse. Y eso tiene que ver con algo del efecto de la transferencia y de la interpretación, que de alguna manera va ordenando, ¿sí?, siempre a partir de la función fálica, la letra. Y yo creo que eso es lo que me parece que quería escuchar en lo que planteaba Daniel en cuanto a lo que era la cuestión del vacío y del límite. Bueno, y con respecto a Turner, me parece que Turner cuando pintó había tenido un acérrimo enemigo que decía que no era un verdadero pintor, que él lo que hacía eran manchas, ¿no? Y que de alguna manera es lo que pasa en un análisis, ¿no? Cuando aparecen los síntomas, los equívocos, los sueños o cualquiera de las formas del inconsciente, en principio se nos presentan como manchas. Y como tal tenemos que pensarlas, porque si le damos un sentido inmediato, seguramente psicoanálisis no estamos haciendo. Pero el ordenamiento de las manchas en la sucesión de los decires va ordenando de alguna manera eso que en principio parece una mancha y termina deviniendo una letra que probablemente tenga que ver con el fantasma del sujeto. Son algunas provocaciones que me produjo el escuchar a todos los que van hablando hasta ahora. Gracias. Contesto ahora, Georgina,
O Contesto ahora. esperás a Fernanda, como quieras. Dale, Fernanda. Había pedido la palabra Fernanda. Pablo también. Bien. Dale, Fernanda. Gracias. Fernanda, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, primero a Celina y a Guille, recién le pedí a Celina que me mandara la puntuación que hizo, porque me parece que las dos extraen del libro puntos que son nodales, a mí me parece, y los quiero leer porque le texturan mucho más de lo que yo encontré y bueno, me parece buenísimo. Yo quería comentarle, bueno, a Daniel públicamente, y compartir con todos ustedes, yo creo que este libro y la propuesta que Daniel viene haciendo desde el libro anterior, que tiene la lógica del estallido del universo de discurso, para mí es una apuesta muy fuerte que a mí me compromete personalmente, no porque plantee Daniel una lógica donde coloque al otro en un tú eres el que me seguirás, porque de ninguna manera se sostiene eso. Más bien, el estallido del universo del discurso propone una dispersión donde se puede tomar lo que te toca y continuar. Me parece muy importante que el afuera, la existencia que propone el supuesto de un agujero imaginario, porque obviamente que es un supuesto, no me parece que haya otro modo de avanzar si no es con una creencia, porque si no realmente sería creer que se puede estar en un afuera, en una existencia que a mi gusto es la que propone Deleuze, François Julien y la filosofía en general, donde yo creo que hay muchos colegas buscando un afuera, una existencia, a través de la filosofía, porque tal vez, ese es un supuesto mío, no la están encontrando dentro de una lógica que se puede encontrar, y en este libro se encuentra, desde el psicoanálisis. La lógica que plantea el afuera o la existencia que propone Deleuze o François Julien en su libro Existir existiendo o algo así, no me acuerdo, tal vez el gerundio se lo acabo de añadir, es una afuera que arma otra vez una ontología, o sea, otra vez un universo de discurso. Una pureza, entonces, una religiosidad, incluso de la existencia. Cuando practicar, porque el estallido del universo del discurso no es ontológico, es una práctica que tiene una... yo lo pienso como es una práctica gerundia, en el sentido que es todo el tiempo, es un presente continuo. Quiero decir que todo el tiempo está tallando y estalla en el discurso, estalla en el discurso. Entonces, la única manera de que ese afuera, esa existencia, no constituya un universo de discurso es estar en el discurso, o sea, volver al sentido, y producir ese afuera como algo que va aconteciendo, escapándosenos todo el tiempo, pero no pudiendo quedar otra vez en un universo llamado existencia.
Entonces, me parece que la propuesta de este libro y del anterior, de Daniel, propone pensar una existencia que no sea religiosa. Eso quería comentar. Antes de darle la palabra a Pablo, un segundito, quería agradecer en nombre de la escuela a Edgardo Bosikovich, colega, periodista, que ayer nos cedió un tiempo en su espacio radial para poder hacer la presentación del libro. Así que gracias. Ahora sí, Pablo. Bueno, buenos días a todos. Bueno, brevemente sumarme al agradecimiento de tenerlo a Daniel en la escuela, aunque sea en el Zoom de la escuela, y en esta presentación del libro. Tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires, en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, cuando se lanzó por primera vez, y lo que me quedaba resonando en las presentaciones de Yor Cordino, de Celi y de Guille, las diferentes lecturas que se pueden hacer de un libro, ¿no? Y las chicas acá, bueno, las compañeras con un estilo muy particular, cada una han podido transmitir algo para causar a la lectura, por lo que vengo escuchando, todos se están entusiasmando, los que no han leído aún, y me parece que ese es el objetivo, lo que se pretende de una presentación de un libro. Así que muy contento con eso, y algo para Daniel que me queda resonando siempre, que se lo escuché también cuando se presentó en la escuela Psicoanálisis Finito, Infinito, el estallido del discurso, es cuando él, digo, si lo querés tomar, Daniel, para decir algo, cuando hablas de llevar a punto cero el imaginario y la cuestión del sentido. Eso siempre, digamos, me deja ahí resonando algo en relación a la clínica y a la cuestión del atravesamiento del fantasma, pero te lo dejo si lo querés retomar. Bueno, gracias. Bueno, ¿hablo yo? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, Daniel, sí, hablas vos. Gracias, Enrique, por tu lectura. Sí, indudablemente a mí también me pasa que cuando leo los libros del otro, digamos, se ordena algo que no esperaba que el otro se ordenara de esa forma, y efectivamente causa cierta angustia, porque lo que se encuentra, o lo que uno encuentra es una singularidad, se podría decir, que el psicoanálisis está perdiendo solamente un efecto de transmisión, ¿cómo te podría decir? De mercado. Es decir, tenemos solamente un puestito en el mercado del mundo, ¿no? Es decir, en el mercado hay psicoanálisis. Y me parece que es bastante... y en ese mercado hay cientos de libros de autores diferentes que dicen cosas distintas. Bueno, eso es así. Me parece que está muy bien descrito, es el punto donde la castración es del sujeto, ¿no es cierto? Y sin desdeñar que la castración es del otro, donde uno puede estudiarlo digamos, casi en la universidad, ¿no? En algo así como un terraplén donde nos enseñan cosas como, por ejemplo, que el goce del otro no existe. Entonces, me parece que hay un giro del psicoanálisis hacia la subjetividad, hacia lo singular de la subjetividad y hacia la castración que cada uno puede poner en acto. ¿Se imaginan que es lo que me pasa a mí, o es lo que le pasa a Guille, o lo que le pasa a Celina? Son subjetividades que se juegan. Y te contesto la cuestión del límite y el vacío.
el límite obviamente se diferencia del vacío en cuanto el vacío es la mentalidad. O sea, tiene que haber un vacío como para que haya agujero imaginario, para que haya significante, digamos, o para que haya letra que remite un significante, tiene que haber una línea, digamos, que parta de ese punto, que de alguna manera es la pulsión, pero el vacío es la misma mentalidad. En cambio, el límite lleva hacia el punto del borde, donde nos quedamos en este lugar que, insisto, es del universo del discurso que estalla, porque encontramos otro sentido, le contesto a Pablo, a partir de ese cero. Ese cero, Pablo, está desarrollado en los capítulos, si no me equivoco, 4, 5, 6, de un otro al otro. Lacan habla del cero todo el tiempo. Entonces lo tomo de ese lugar, tomo ese cero de ese lugar como para decir, la función fálica, y me remito a Ancor, tiene que ser una función, porque si hubiera otro goce que el fálico, no sería ese. Entonces tiene que haber una función, porque en algún momento se suspende el goce fálico. Entonces, si se suspende el goce fálico, es que hay una función cero. Es necesario esa función cero como para volver otra vez al goce fálico. Eso es lo que estoy diciendo. Y por lo tanto, encontrar otro sentido. Y con respecto a lo que decía Fernanda, estoy completamente de acuerdo, digamos, de entrada es la pretensión de demostrar que el psicoanálisis no es religión. Es decir, que nosotros tengamos una propuesta psicoanalítica siguiendo una lógica, no se excluye, digamos, de una religión, porque no hay exactamente, hay un dogma, pero nosotros tenemos que decir qué es lo que nosotros entendemos del dogma. Cada escrito es lo que uno entiende del dogma. No puede ser dogmático. Por supuesto, tiene que haber, digamos, algo cerrado, como algo así, algo rígido. Por ejemplo, nunca voy a dejar de decir que no hay, que se puede evitar el incesto y el parricidio. Todo el tiempo vamos a estar ahí, de acuerdo, hay algo rígido. Pero eso no quiere decir que el abordaje al incesto y al parricidio no sea distinto cada vez en cada analizante. Y eso es posición del analista, digamos, cómo hace para llegar a ese encuentro del Edipo, o sea, del incesto y del parricidio, ¿no? Eso es lo que Fernanda decía, que me parece que es justamente lo que quiero hacer, es decir, que cada uno escriba su propia versión, que es distinta a la versión de Guillermina y la distinta de la de Celina. No pueden ser iguales, porque cada una va a plantear, digamos, lo que entiende a partir de su castración. Eso es lo que digo. La castración es el sinsentido en el cual uno empieza. Uno empieza en el sinsentido y entonces hay un relevo y el nombre del padre va hacia los nombres, va hacia el lazo al padre. El lazo al padre quiere decir el lazo. Entonces uno va hacia la falta de sentido y uno tiene que construir el sentido. Eso quería decir. Muchísimas gracias, enormes gracias por la escucha, por la presencia y bueno, les mando un saludo a cada uno. Muchísimas gracias y bueno, pero muy agradecido. Gracias, Daniel. Bien, Okay. damos por terminado el encuentro entonces. Saludos a todos. Muchas gracias. Chao, hasta luego, gracias. Un abrazo. Chao. Besos para todos. Gracias. Saludos a mi querida Cindy.
Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Lamento haber llegado No sabía. tarde. Hola, No Cintia, ¿qué recibí el tal? mail. Ah, Cintia, qué pena. Ya te vamos a mandar los mails en la escuela.